Y nos ocupamos con Néstor y con Verónica, a quien ya estamos saludando los dos. ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Qué tal, Buen Silvia? día. Buen día. ¿Cómo Bueno, estás? empezamos la semana con todo, ¿eh? Empezamos la semana con todo. ¿Qué domingo? ¿Qué domingo tuvimos? ¿Qué fin de semana? Bueno, porque nos vamos a ocupar de lo que ocurrió en Rafaela, en Santa Fe, con este repudio, este escrache justamente que sufrió uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos referimos a Lorenzetti. Allí, bueno, nos sumamos Vero y Néstor, allí los automóviles pasando por delante del domicilio particular, ¿no? Exactamente, Después del de la domicilio Corte. particular de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte. Él, bueno, está pasando ahí esta etapa de aislamiento. Hay que decir además que las consignas fueron muy fuertes. Señores jueces, dejen de violar la Constitución. Esto tiene que ver con el per saltum presentado, ahora Néstor seguramente lo va a explicar más en detalle, y la resolución que debe tomar el máximo Tribunal de Justicia a propósito de la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Alberto y Cristina fuera de la Argentina, algunos de los carteles que también se vieron en esta protesta, en este escrache: despierten argentinos, no a la impunidad K. Hay que decir, en principio, que estamos hablando de una protesta en el domicilio particular de uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que generó, obviamente, una catarata de rechazos en las redes sociales. La verdad que una manifestación en el domicilio particular es absolutamente repudiable. No está mal las manifestaciones como está previsto. Va a haber hoy, está convocada una vigilia frente a los tribunales, precisamente en la sede de Talcahuano, en donde funciona el máximo Tribunal de Justicia, pero en este caso mínimo un exceso, realizar una protesta en el domicilio particular, en este caso de Ricardo Lorenzetti. Pero veíamos allí los automóviles y vos señalabas, claro, porque mañana es un día clave en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se define la situación de... No la situación, es una presentación, ahí está, porque si no Néstor nos va a mirar y va a decir, ¿qué les estoy diciendo desde hace una semana? ¿Qué se define mañana en la Corte Suprema, Néstor? Mañana la Corte tiene que resolver si va a hacer lugar al pedido de salto de distancia. Esto es, si va a aceptar, tratar, salteándose a un tribunal, la situación de Bruglia y Bertuzzi. ¿Lo va a resolver mañana? No. Mañana lo que va a resolver es si acepta el salto de distancia. Y tiene dos alternativas, o lo acepta o no lo acepta. En el caso de que lo acepte, se abre una instancia a futuro en la que va a tener que resolver, probablemente en 1 o 2 semanas, acaso más, la situación de estos 3 jueces. Pero también puede pasar, como ha pasado hasta ahora, no hay ningún antecedente de que la Corte Suprema, desde la sanción de la ley de per saltum, haya hecho lugar a esta historia. Puede pasar a decir, no, todavía no tengo que intervenir, que se agoten las instancias previas, es decir, el Tribunal de Primera Instancia, la Cámara, y luego será el turno en que intervenga la Corte. Con lo cual, mañana no se va a definir nada que tenga que ver con el fondo de esta cuestión. ¿Eso lo sabían las personas que estaban protestando? Bueno, probablemente no, porque hay mucha confusión en el marco, pero sí también hubo repudios, Vero, de parte del oficialismo y oposición. Exactamente. A propósito también de la libertad con la que deben actuar los jueces del máximo Tribunal de Justicia, hubo referencias en las redes sociales, concretamente de Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, entre tantos otros, también otros funcionarios del Gobierno Nacional, en este caso en particular la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Mi solidaridad y profundo repudio a los hechos ocurridos contra el ministro Ricardo Lorenzetti. Reafirmo el compromiso por una justicia independiente. El mensaje en Twitter de Marcela Lozardo, la ministra de Justicia de la Nación, pero hubo otras referencias, decíamos el caso de Guado de Pedro, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, el propio Mauricio Macri, expresidente de la Nación, también publicó un posteo haciendo referencia a este lamentable hecho frente a la casa del ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El expresidente decía, la Corte debe fallar conforme a derecho, sin presiones ni ninguna índole. No es bueno para la República afectar la tranquilidad de los jueces. Rosenkrantz, Lorenzetti, Hayton, Maqueda y Rosati, tenemos que respetar a la justicia y dejarla actuar. Insisto con esto, lamentable el hecho, repudiable la protesta en el domicilio particular, en este caso de Lorenzetti, pero de cualquier funcionario público o funcionario judicial. Las protestas no están mal, se realizan, como en este caso está convocada esta vigilia,
frente a los tribunales, pero bueno, evidentemente realizar una protesta de este tipo, e insisto con estas consignas, ¿no? Todo el arco político, Vero, ¿no? Por lo que te estábamos escuchando en función de cuáles fueron las referencias a través de las redes sociales. Oficialismo y oposición hablan de presión, no se debe Sí, además presionar. esto, Silvia, si no sumamos aquellos flyers y otras imágenes que están circulando en las redes sociales muy fuertes, ¿no? Vinculando a la decisión que tome la Corte con la impunidad, realmente hay mensajes muy intimidatorios en las redes sociales, al margen de esta protesta frente a la Casa de Lorenzetti y a la solidaridad de los funcionarios del Gobierno Nacional, del oficialismo y de la oposición. Hay que prestar mucha atención a lo que está pasando con este caso en las redes sociales. Hay que agregar que mientras todo esto se resuelve, la historia sigue andando. El Consejo de la Magistratura decidió avanzar sobre los cargos que se reacomodaron ahora con las vacantes. Mira, tenemos esta placa para contarte qué es lo que está pasando mientras la Corte todavía no resolvió. Está pasando esto. El Consejo abrió los concursos para ocupar los cargos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que antes estaban vacantes, pero ahora con sus regresos están nuevamente ocupados. A ver, los tres eran jueces de tribunal oral. Cuando pasaron a la Cámara Federal o cambiaron de tribunal oral, esos cargos quedaron vacantes, los ocuparon jueces subrogantes, pero el Consejo de la Magistratura abrió concursos. Claro, no es sillas desocupadas, el que fuese a Sevilla perdió su silla y se aplica directamente en este caso. Claro, pero ahora lo que se resolvió fue que Bruglia volviese a su tribunal oral, que Bertuzzi volviera a su tribunal oral en La Plata y que Castelli volviera a su tribunal oral federal en San Martín. Entonces, esos cargos que antes tenían una silla vacía con un juez reemplazo de interino, ahora tienen de nuevo un juez titular, entonces esos cargos no se pueden ocupar. Pero sí hay cargos nuevos en el Tribunal Oral Federal número 7, el que va a tratar la causa Cuadernos, vamos a hablar un rato de la causa Cuadernos, y también 2 cargos más en la Cámara Federal, los de Bruglia y Bertuzzi. Entonces hay todo un reacomodamiento de qué concursos, de qué causas, de qué cargos se van a ocupar y cuáles van a quedar vacíos. La del estribo que me queda, bueno, leíamos durante este fin de semana varias noticias respecto a esta modalidad, ¿no? Que no es nueva lo que se ha dado con Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la necesidad de rever qué pasa justamente cuando un juez es trasladado hacia otro tribunal sin el aval parlamentario. Es muy largo y muy largo y complejo de explicarlo. Lo concreto es que no es solamente Bruglia, Bertuzzi y Castelli, son 10 los jueces a los que están revisando la forma en que fueron trasladados. Ahí va. Vamos a hacer